Tengan muy buenas tardes. Espero que puedan escucharme, que no haya ningún problema de conectividad. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, recordándoles que esta es la quinta semana y que en la semana sexta es el parcial uno, y que los temas que serían abordados en el parcial son los del bloque, todos los del bloque. Es decir, lo que correspondió al laboratorio uno, al laboratorio 2 y las explicaciones que se den en esta semana e incluso en la primera sección de la semana 6 de la siguiente semana. Entonces, que quede claro que de mañana en 8 sería el examen parcial y tendremos mañana una sesión presencial normal. También es importante preguntar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Este, por ejemplo, hay algunas tareas que han sido mencionadas, pero quizás no se les ha dado seguimiento, pero en su momento van a tener que completarlas para poder completar también con ellas las notas de las distintas actividades evaluadas. Entonces, en ese sentido, recuerden que hay un trabajo sobre las fuentes de las obligaciones que deben no solo preparar y presentar, sino también estudiarlo para poder hasta cierto punto defender lo que han hecho. En su momento, yo voy a hacerles algunas preguntas, una o dos, relacionadas con su trabajo, para ver si efectivamente ustedes lo trabajaron o simplemente le pusieron su nombre allí junto con los demás. Y también hay otro trabajo que tal vez no se han dado cuenta y que ese tiene que ver con los modos de extinción de las obligaciones, que es parecido al de las fuentes de las obligaciones. Entonces, si ustedes han estado ya trabajando con las fuentes de las obligaciones, y ya entregaron el trabajo, ya lo repasaron, ya lo estudiaron, ahora podrían trabajar con este otro tema de los modos de extinción de las obligaciones, que por cierto lo vamos a tocar en esta sesión y muy probablemente en la sesión de mañana también. Así que les recuerdo la pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Algo que desea que se le explique porque no ha logrado captarlo muy bien? Cualquier pregunta que tengan. Recuerden que este tema básicamente es la teoría general de las obligaciones. Eso es lo que estamos aprendiendo durante esta asignatura. Y dentro de esta teoría general, el concepto o el significado, la definición de obligación, recuerden el paralelismo que hemos hecho entre la obligación y el derecho personal. Ya hemos hablado también de los elementos de la obligación, como lo son un elemento real, que es la prestación, y un elemento personal, que es tanto el acreedor, o mejor dicho, la parte acreedora, como el deudor o la parte deudora. Hemos dicho en base al artículo 567 del Código Civil que el derecho personal, que es el concepto correlativo al de obligación, es aquel que solo se puede ejercer de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetos a las obligaciones correlativas. En su momento les expliqué que el derecho personal y la obligación son como las dos caras de una misma y única moneda. Si usted agarra una moneda y la mira de uno de sus lados, verá una cosa que podría ser la cara o el número,
o la otra figura que pueda tener. Y si esa misma moneda la ve desde el otro lado, va a ver otra cosa. Y podría pensarse que son cosas distintas, pero en realidad es la misma y única moneda, es una sola. Lo mismo pasa con el derecho personal y la obligación. De un lado, del lado del deudor, vemos la obligación. Pero esa misma obligación, la mismita obligación, vista desde el lado del acreedor, es un derecho personal. No podemos decir que para el acreedor sea una obligación, porque no lo es. Para él es un derecho personal, o sea, la facultad de exigir o de reclamar el cumplimiento de esa prestación que, como lo hemos aprendido también, esa prestación puede consistir en dar, hacer y no hacer. También hemos abordado un poquito la diferencia entre una obligación de dar y una obligación de hacer. E incluso hemos mencionado también otras obligaciones que se vinculan, como lo son la obligación de entregar, la obligación de conservar hasta su entrega un objeto que se debe, un cuerpo cierto que se debe, que son obligaciones que están contenidas dentro de la obligación de dar, tal como lo dice un artículo en el Código Civil en estos términos. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Y si ésta es un cuerpo cierto, una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta su entrega. En ese artículo se pueden perfilar claramente las tres obligaciones y su carácter distinto. La obligación de dar, la de entregar y la de conservar. Hemos visto también, ya dentro de las fuentes de las obligaciones, que hay obligaciones que nacen sin convención y hay obligaciones que nacen con convención. Es decir, en algunos casos participa la voluntad de las partes con el objeto o la finalidad específica de crear una obligación. Y en ese sentido, esa obligación está naciendo de un contrato, que es una convención o un acuerdo de voluntades en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer algo. Eso de que mediante el contrato a veces se obliga solo una de las partes y la otra no, y a veces se obligan ambas partes recíprocamente, da la pauta para clasificar los contratos en bilaterales o unilaterales. Los contratos, en el sentido de que algunos contratos, cuando nacen, solo una de las partes se obliga y la otra no. Por ejemplo, el contrato de mutuo o préstamo de consumo. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese contrato, a lo mejor lo han celebrado antes. Usted le dice a un compañero, mira, fíjate que no traje para el bus, no traje para el Uber, no traje para el taxi, no traje para comer. ¿Será que me prestas $2? ¿Será que me prestas $5? Mañana te los devuelvo, mañana te los pago. Si su compañero o compañera le da esos $2, esos $3, esos $5, en ese momento mismo en que se los da, no antes, sino en el momento en que se los da, en ese momento se perfecciona entre ustedes un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solo una de las partes se obliga. ¿Cuál? La que recibió ese dinero. La que lo dio, no. Ella no se obliga a nada. Es decir, cuando ella da esos $2, esos $5 o lo que sea, 20,000, cuando los da, con ese acto de darlo, está perfeccionando el contrato.
porque el contrato de mutuo es un contrato real. Se perfecciona con la entrega y en este caso esa entrega implica tradición. Entonces, en el contrato de mutuo, el mutuante da el objeto sobre el cual recae y el mutuario lo recibe, obligándose a pagar una especie igual, o mejor dicho, una, una cosa similar a la que recibió, que tenga el mismo valor de mercado. Como repito, el mutuo normalmente recae sobre dinero, pero podría recaer sobre otras cosas genéricas, como decir arroz, maíz, trigo, ¿cómo le decimos? Cualquier grano o incluso combustible, hierro, cemento, cualquier cosa fungible puede ser objeto de un contrato de mutuo, pero generalmente es dinero, generalmente es una suma de dinero la que se presta. Entonces el mutuo, el depósito, el comodato, son ejemplos de contratos unilaterales porque en ellos solo una de las partes se obliga y la otra no. A diferencia de la compraventa o el arrendamiento, en el cual ambas partes se obligan, la una en beneficio de la otra. Y en ese sentido, en un contrato bilateral, que así se le llama al contrato cuando ambas partes se obligan recíprocamente, bilateral, prácticamente están surgiendo dos obligaciones o más. Entonces, de esas dos obligaciones, de una de ellas, una de las partes es deudora y la otra acreedora, y de la otra obligación es lo contrario. La que es deudora de una es acreedora de esta otra, y viceversa, la que es acreedora de una es deudora de la otra, como en el caso de la compraventa. Y ojalá no se vayan a confundir, porque no tienen por qué confundirse. En una compraventa surgen dos obligaciones principales. La del vendedor es la de dar el objeto vendido, darlo. Y la del comprador es pagar el precio. Son dos obligaciones diferentes. Una a cargo del vendedor y la otra a cargo del comprador. Entonces, ¿cuál es la obligación del vendedor? Dar la cosa. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagar el precio. Entonces, de la obligación de dar la cosa, el vendedor es el deudor y el comprador es el acreedor. Y de la obligación de pagar el precio, el comprador es el deudor y el vendedor es el acreedor. No se confundan, insisto, se trata de obligaciones distintas que nacen de un mismo contrato, pero a cargo de partes diferentes, como en el caso de la compraventa, el arrendamiento y otros contratos que tienen el mismo carácter de ser bilaterales. Bien, luego habíamos analizado también las otras fuentes de obligaciones, enfatizando el hecho de que hay múltiples fuentes de obligaciones, no solamente el contrato. A veces, cuando estamos pensando si alguna prestación X es o no una obligación, a veces erróneamente pensamos que si no hubo acuerdo de voluntades, entonces no es obligación. No existe obligación porque no estuvo de acuerdo. No, es que el contrato es una de varias fuentes de obligaciones. De hecho, quizás sea de las más populares, de las más comunes, pero no es la única. Aparte del contrato, según el artículo 1308 del Código Civil, existe también el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, las faltas y también la ley. Con respecto a la ley, hemos dicho que las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella. Eso significa que necesitamos una disposición legal, un texto expreso de la ley, una norma que de forma clara, previa y precisa establezca la obligación.
Si no es así, entonces no hay tal obligación. Les ponía yo el ejemplo, recuerdo, de un oficial de policía que encontrándole a usted en la calle le dice que haga algo y usted se pregunta, bueno, ¿y a cuenta de qué? Y él le dice, ah, no, porque la ley dice que tiene que hacerlo. Y entonces usted se queda todavía más asombrado y le dice, disculpe, dígame en dónde dice eso la ley. Dígame cuál es la norma que usted está invocando para exigirme a mí que yo cumpla con esa prestación. Y si no existe y si no le puede dar esa norma, entonces está inventando. Está simplemente ah, haciendo o creando una ley, pero no es esa la forma en que la ley se crea. Entonces, si no hay, insisto, para una obligación legal, un texto expreso, no hay tal cosa como obligación legal. También hemos dicho que todas las fuentes de las obligaciones, al fin de cuentas, terminan en la ley, porque no puede haber ninguna obligación que sea contraria a la ley. Y en ese sentido, las obligaciones que nacen de los contratos también tienen que estar de acuerdo con la ley. La ley siempre va a estar, pero no al principio, sino al final. No de forma inmediata, sino más bien remota. Pero siempre la ley va a ser el caparazón o el atarrayazo final. Siempre las obligaciones tienen que estar basadas o tuteladas o aceptadas o permitidas por la ley, porque la ley, quiera o no, es la fuente final de todas las obligaciones, pero algunas obligaciones no tienen una fuente intermedia, no tienen una fuente que esté antes de la ley. Y esas son las otras fuentes de obligaciones, como los contratos, cuasi contratos, etcétera. Mientras que las obligaciones legales tienen como fuente única, directa, inmediata y exclusiva la ley. Por eso se le llama obligaciones legales, porque, repito, tienen su fuente directa en la ley. Y para ello basta con buscar en algún cuerpo normativo y si de repente hay una norma que establece una obligación, no importa las palabras que utilice, puede ser debe, o puede ser es necesario, o puede ser está obligado, o cualquier otra expresión que utilice no tiene que ser sacramental y decir se establece la obligación de... No, 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 no. No importa, repito, el texto. Incluso podrían haber hasta textos tal vez no tan claros, como por ejemplo, el que matare a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años, o de 30 a 200 o de 1000 a 12.000. Es decir, el que matare a otro será sancionado. No le está diciendo no matarás, como se lo dice la Biblia, o no debes matar, o estás obligado a respetar la vida y por ende a no quitarla. No, pero implícitamente le está imponiendo una obligación, la obligación de no matar, de no lesionar, de no estafar, de no... Y en ese sentido, la contravención a esa norma, en este caso penal, constituye una fuente de obligaciones cuando usted transgrede, cuando usted viola o incumple con una norma de esta naturaleza, que repito, no se lo tiene que decir en forma así expresa. Se establece la obligación de respetar la vida y por ende nadie debe matar a otro. No, simplemente le dice el que matare a otro. Entonces, tácitamente entendemos que en ello hay una obligación. Entonces, repito, las obligaciones legales encuentran su expresión en la ley misma. Luego teníamos el caso de los cuasicontratos. Eh, Decíamos que había tres principales cuasicontratos, tal como lo dice el artículo 2035, 2036. Por ahí se comienzan a regular. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada simplemente gestión de negocios o agencia oficiosa. El pago de lo no debido y la comunidad. Yo creo que en la última sesión virtual
estuve explicándoles en qué consiste cada uno de esos cuasi contratos. Y si ustedes no tienen ninguna pregunta en relación con eso, pues a lo mejor podamos avanzar. Sin embargo, les vuelvo a dar tiempo por si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, ya que no tienen preguntas, voy a compartir pantalla para remitirnos al Código Civil y poder hablar un poquito de las formas en que las obligaciones se extinguen. Y para ello nos vamos a remitir de nuevo al artículo 1438 del Código Civil. Vamos a ver si podemos hacer referencia puntual a lo que el código dice respecto de cada una de estas formas o modos de extinguirse obligaciones. Comienza el artículo 1438 con una figura que se llama resiliación. Se las voy a escribir porque a veces no la escribimos bien y podríamos equivocarnos. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Resiliación. Ah, aquí pueden ver ustedes, esta es la forma en que se denomina doctrinariamente a el modo de extinguirse obligaciones contenido en el inciso primero del artículo 1438. Ojo, el inciso primero es lo primero que dice el artículo. Es esta parte de aquí, ¿ve? Este es el inciso primero, el que está a continuación del número. Vamos a ver si podemos pedir que alguien nos ayude a leer. Ah, Ashley, si usted está escuchándome, active su micrófono, por favor, Ashley. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente lo suyo, consientan en darla por cumplida. Ok. Las obligaciones No, se... ahí está bien, Ashley. Ahí Ok. nada más estaba bien. Solamente el primer inciso. Este primer inciso del artículo 1438 es el que regula lo que la doctrina llama resiliación y que ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Si pueden escribirlo ahí en sus cuadernos, deberían hacerlo para que no se les olvide. Es más, yo he visto en otras ocasiones que lo ponen así también, resiliación. Y yo creo que no habría ningún problema en escribirlo así también, pero lo correcto es con una S y luego una C. Resiliación, resiliación. Esta es, vamos a ver, es la convención o acuerdo de voluntades extintora de obligaciones o el mutuo consentimiento extintor de obligaciones. Esta también es una forma de describir o de definir la resiliación como una convención que, a diferencia del contrato, recuerden, el contrato es una convención, pero con el contrato se crean, nacen obligaciones, pero con la resiliación es lo contrario. No nace una obligación, sino que se extingue, se deja sin efecto, se pierde su eficacia. Obviamente, no porque tenga algún defecto innato o alguna causal de invalidez o de nulidad. No, simplemente las mismas partes que crearon la obligación, esas mismas partes
la dan por cumplida, la dan por extinguida. Hay un aforismo que justifica esto y el aforismo dice que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Repito, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces, si por medio de una convención se creó una obligación, no hay ningún problema para que por medio de una convención esa misma obligación pueda extinguirse. Ahora, es importante tomar muy en cuenta que para que la resiliación proceda, para que se pueda dar la resiliación, la obligación tiene que estar activa o viva o exigible o como quien dice, no tiene que haberse cumplido. Es decir, la obligación que se trata de extinguir debe ser susceptible de ser extinguida, debe estar en situación de poderse extinguir, porque si ya se extinguió, no se podría resiliar, porque ya está extinguida. Muchas veces, mediante una resiliación, se pretende dejar sin efecto obligaciones que ya han sido cumplidas. Y si ya han sido cumplidas, como obligación ya no existe. Entonces, no tiene sentido, no tiene lógica pretender extinguir una obligación que ya está extinguida por cualquier otro medio. A veces el pago mismo. El pago ha extinguido una obligación y se pretende resiliarla. Eso resulta, desde la óptica de la misma lógica, absurdo, imposible. Entonces, tomemos muy en cuenta que no se pueden resiliar obligaciones que ya han sido cumplidas o que han sido extinguidas por cualquier otro medio. Para que se pueda dar la resiliación, la obligación de que se trata tiene que estar viva, activa, vigente, exigible o como usted lo quiera decir. Eso es importante. Incluso, fíjense ustedes de que muchas veces se han otorgado compraventas, a veces de inmuebles, a veces hasta ya están inscritas en el registro de la propiedad. Es decir, ya no hay nada que hacer. La compraventa ya cumplió todos sus efectos, incluyendo la inscripción o registro. Entonces vienen las mismas partes y mediante una resiliación quieren dejar sin efecto la compraventa que otorgaron en tal fecha, en tal lugar, en tal oficina, a tal hora. Y eso ya no se puede. O sea, ya está cumplida las obligaciones respectivas. Entonces ya no se puede resiliar. En ese caso, lo que tendrían que hacer es un nuevo contrato en sentido inverso. Es decir, un contrato en el sentido de que el que compró ahora vende y el que vendió ahora compra, pero un nuevo contrato. Claro, eso tiene sus consecuencias incluso fiscales, ¿no? Como pago de impuestos y pago de transferencia, derechos de registro y todo lo que sea, pero esa es la forma de hacerlo en ese caso. Bueno, quedamos entonces en que la resiliación, resiliar, es como dejar sin efecto una obligación por el mutuo consentimiento de las mismas partes que la crearon. Repito, resiliar una obligación o resiliar un contrato, si lo queremos decir así, se puede también resiliar un contrato, es dejar sin efecto las obligaciones correlativas que nacieron por la voluntad de las mismas personas o de las mismas partes que concurrieron a la formación, a la generación, a la creación de esa obligación. Bien, aparte de la resiliación, el artículo 1438 dice que además
Además, como quien dice, aparte de la resiliación, las obligaciones se extinguen total o parcialmente y aquí lo desarrolla en 9 ordinales los modos de extinguirse obligaciones que en este artículo se consignan, pero que no son los únicos. Es importante decir que esta lista no es taxativa. Recuerden que hemos explicado ya que lo taxativo es lo completo, es números clausus, es una lista cerrada, ya no habría más. Eso es lo taxativo. Pero en este caso, esta enumeración que se hace no es taxativa, lo que significa que es abierta, no es cerrada y hay otras formas de extinguirse obligaciones que no están mencionadas en este artículo. Por supuesto, vamos a comenzar con las que sí lo están. Y comienza en el ordinal primero con la solución o pago efectivo. Bueno, el artículo 1439 define el pago efectivo, que ya habíamos visto que también se le llama solución o pago efectivo. Lo define como la prestación de lo que se debe. Una manera muy directa de decir que el pago es el cumplimiento por parte del deudor de aquello a lo cual se comprometió, aquello a lo cual, mediante la fuente que sea, que puede ser la ley, un delito, un cuasidelito, una falta, un cuasicontrato o un contrato, o las fuentes modernas, como la declaración unilateral de voluntad o el enriquecimiento sin causa. Es decir, cuando el deudor cumple con la prestación, entonces está pagando. Y obvio, eso no se limita a dar una suma de dinero. A veces relacionamos el pago, y más cuando decimos efectivo, como decir pago en efectivo, pago cash, el efectivo, el dinero contante y sonante. No, pago efectivo es una forma de decir el cumplimiento de la prestación tal y cual se pactó. Y eso es importante saberlo, porque para que el pago sea válido, tienen que cumplirse con algunos requisitos. Por ejemplo, el pago debe hacerse, y miren el énfasis que hace el legislador, bajo todos respectos. Esta es una forma un poco antigua de hablar, pero lo que quiere decir es en todo caso. El pago se hará en todo caso o sin discusión alguna o sin admitir otro tipo de argumentación o de modalidad bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación. Obviamente, no podemos negar que podrán haber casos especiales en los cuales esto se pueda modificar, pero la regla principalísima es que el pago tiene que hacerse de acuerdo con el tenor, entendamos lo literal de la obligación, o sea, aquello a lo cual en realidad se obligó, no una cosa diferente. Por supuesto, habrá ocasiones en que una obligación cambie de objeto, como por ejemplo cuando se pierde aquello a lo cual se está obligado, lo que se conoce como la pérdida de la cosa que se debe. En ese sentido, la obligación de pagar con esa cosa por haberse perdido ya no podría reclamarse.
Y en ese sentido, esa obligación se extingue precisamente por imposibilidad en la ejecución, ya que a lo imposible nadie está obligado. Manejemos un ejemplo muy sencillo. Usted se obliga, en virtud de un contrato, a dar, es decir, mediante una compraventa, a dar una mascota de estas y estas y estas características. Allí vamos a incluir hasta el nombre, el color, la raza, el tipo de animal que es. Puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un conejo. Es decir, pero le damos, recuerdan, le damos los datos, los detalles, las características completas que lo convierten en un cuerpo cierto, en un cuerpo cierto. Es decir, no es lo mismo hablar del perrito llamado Capitán, que es un pastor alemán, que es color cafecito, cafecito oscuro, que tiene 8 meses de edad, que tiene incluso un lunar en el cachete derecho y qué sé yo, características que lo hacen singular, que lo hacen único, un cuerpo cierto. Ok, usted está obligado porque ya recibió una suma de dinero a darlo en X fecha y antes de llegar esa fecha, pues se muere el perrito, lo atropella un carro o le da una enfermedad incurable que lo fulmina y lo mata así rápido. Entonces, ¿cómo usted va a cumplir con esa obligación? Obviamente no podría cumplirla de conformidad con el tenor de la obligación. Ese sería un ejemplo de un caso especial en que la ley podría disponer que haya un cambio en el objeto, es decir, que ya no esté obligado a pagar con el perrito porque ya no lo puede hacer y en ese caso podría a lo mejor pensarse en un perrito de iguales características, un perrito pues lo más parecido posible al perrito capitán o cambiar por el valor económico, el precio, el dinero que ese perrito pudiera haber valido en el momento en que debió cumplirse la obligación. Por eso habla ahí de casos especiales en que podría pensarse en algo diferente. Según ese mismo principio, dice el mismo artículo que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba. No podrá ser obligado. Esto es importante captarlo. No podrá ser obligado, pero si él está de acuerdo en recibir otra cosa distinta, entonces no hay problema. O sea, él no puede ser obligado, pero tampoco significa él no puede bajo ningún contexto recibir cosa distinta. No, si él quiere, perfectamente puede recibir una cosa diferente de lo que se le adeuda. De hecho, cuando eso sucede, se da una figura que se conoce como dación en pago. Repito, dación en pago. Se lo voy a escribir precisamente por aquello de que ustedes a veces no logran escuchar bien o podrían equivocarse en el término. Dación en pago es cuando, con su conformidad de común acuerdo, el acreedor, en el momento del pago, que conste, no es como un convenio previo, sino que en el momento del pago recibe algo diferente de lo que se le debe. Por ejemplo, Juan está obligado, en virtud de un contrato, a darle a Pedro un terreno de 10 por 20, ubicado en las afueras de la ciudad, con estas y estas características, e incluso con la matrícula en el registro número tal, 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 todos los datos bien especificados. Pero en el momento de pagar,
Viene Juan y le dice a Pedro, mira, Pedro, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si en lugar del terreno te doy un vehículo? Ahí tengo yo un carro que casi no lo uso, es de modelo reciente, me costó $15,000, te lo puedo dar en lugar del terreno, en lugar del lote. Viene Pedro y examina la oferta que le han hecho y está de acuerdo. Entonces, en ese caso, perfectamente pueden hacer un instrumento de dación en pago, relacionar en ese instrumento que le debía un terreno, pero que se han puesto de acuerdo, que en lugar de pagarle con el terreno, en este acto le paga con un vehículo de estas y estas características. Ese es un ejemplo. Licenciado, Dígame. disculpe que le interrumpa. Aquí también se aplicaría lo del ejemplo que veíamos al inicio de la Parece, parece, Yesli, que está perdiendo la señal. No le escucho, frente al tipo de moneda. no le terminé de escuchar, lo siento. Ahora sí me escucha. Sí, dígame. De que si aquí también se puede aplicar lo del ejemplo que veíamos al inicio de lo que fue la semana uno si no me equivoco, referente a lo que es pagar con un diferente tipo de moneda a la que ya se había establecido en la obligación al inicio. Por supuesto, por supuesto. Es otro ejemplo en el cual, con el consentimiento del acreedor, podría pagarse con cosa distinta de la que se le debe. Como en el ejemplo que usted hace referencia. La deuda era en libras esterlinas y el tenor de la obligación era que tenía que pagar con libras esterlinas, pero llegado el momento del pago, viene el deudor y le dice al acreedor, ¿sabes qué? No pude conseguir libras esterlinas, pero tengo francos suizos pero tengo yenes japoneses o chinos, o no sé de dónde es el yen, de dónde sea, o soles de Ecuador, o quetzales de Guatemala, o lo que sea. O tengo monedas de oro, tengo ahí un lingote de oro, lo que sea. Repito, puede ser otra cosa distinta, no solo dinero en otra moneda de otro país, puede ser un terreno, puede ser un avión, puede ser una computadora, puede ser cualquier cosa. ¿Todo por qué? Porque están de acuerdo ellos. Pero no es que el deudor va a llegar y le va a decir al acreedor, ¿sabes qué? Te debo un terreno, pero resulta que el terreno ya me gustó. Fíjate que se lo enseñé a mi mujer y ella le quedó encantada. Así que ya no te voy a pagar con el terreno, ahora te voy a pagar con un vehículo y ese vehículo vale el doble del terreno. Si el acreedor no quiere, no lo puede obligar. Eso es lo que nos está enseñando este artículo, que si el acreedor no quiere, no lo puede obligar a recibir cosa distinta de la que se le debe. Como lo dice la parte final de este inciso, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. Oye, no le puede llegar y decir, pero mira si esto vale más. O mira si vale lo mismo, porque no me lo recibí si vale lo mismo. No. Es que eso no es lo que me debes. Lo que me debes es el terreno y con el terreno me vas a pagar. Esa es la posición del acreedor cuando no quiere. Pero si él quiere, miren, hasta le podría, como lo dijimos en su momento en clase, hasta le podría perdonar la deuda. Hasta le podría decir, mira, no te preocupes, pagame con nada. O sea, dispensar, condonar, remitir, redimir la deuda, que no le pague con nada. Entonces, si puede lo más, que es no recibir nada en este contexto, puede lo menos, que es recibir una cosa diferente de la que se le debe. El punto aquí entonces es que no se le puede obligar a recibir cosa diferente, pero si el acreedor así lo permite y está de acuerdo, en ese caso sí.
Aquí viene lo que habíamos dicho ya y lo habíamos comentado. Si la obligación es de dinero, el deudor podrá hacer el pago en moneda de curso legal, en la relación establecida por la ley, como una excepción también a esta norma, como una excepción, porque si la moneda de curso legal es el dólar y la deuda es de dinero, entonces, si la moneda de curso legal es el dólar y la deuda era en francos o en otra moneda, entonces sí se acepta el pago en moneda de curso legal en la relación de cambio establecida por la ley, como quien dice, según lo que valga en ese momento por ley esa suma de dinero. Y ello es porque habría que respetar la moneda que se está utilizando en ese momento histórico en ese país. Este derecho, dice, es irrenunciable por el deudor en el sentido de que él, si se empeña e insiste en pagar con moneda de curso legal, eso está bien, podría hacerlo perfectamente. Bueno, les voy a invitar a que ustedes terminen de leer en el Código Civil todo lo relacionado con el pago. Les voy a anticipar que hay un principio que tiene mucho que ver con el pago y se enuncia diciendo, quien paga mal, paga dos veces. Voy a explicarles en qué consiste ese adagio, ese principio, ese aforismo. Quien paga mal, paga dos veces. Ok, lo que significa es que el deudor tiene que asegurarse en el momento de hacer un pago de que todo esté bien, que no haya nada que anule o invalide ese pago. Es decir, tiene que asegurarse de hacer un pago bien hecho, porque si comete un error y paga mal, le va a tocar volver a pagar. A eso se refiere cuando dice quien paga mal, paga dos veces. Entonces es muy importante conocer las reglas relacionadas con el pago para, repito, poder pagar bien, a fin de no pagar dos veces, sino una sola vez, que es lo correcto. Y en ese sentido, hay que leer por quién puede hacerse el pago, por quién puede hacerse el pago, en los artículos 1443 y siguientes, a quién debe hacerse el pago, a quién, o sea, por quién y a quién. También tenemos en la parte del pago, ¿dónde? Miren qué interesante. ¿Dónde debe hacerse el pago? También, ¿cómo? ¿Cómo? Imagínense, ya llevamos aquí cuatro situaciones. ¿Por quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Veamos si hay más. De la imputación del pago. Vale, ¿qué es eso de la imputación del pago? Mire, a veces un deudor lo es tanto de capital como de intereses. La imputación del pago tiene que ver a qué rubro, en qué concepto se va a, digamos, a entender el pago. Si lo vamos a aplicar a capital o si lo vamos a aplicar a intereses. Recuerden que, si bien es cierto, el pago es la prestación de lo que se debe, y que se aplica a cualquier tipo de prestación, no deja de ser cierto que el pago probablemente más común sea el pago de una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando se pagan cantidades de dinero,
y se tiene no solamente la obligación de pagar un capital, sino también intereses, entonces la imputación del pago es a qué cuenta, a qué partida, qué rubro o en qué concepto se va a amortizar o a abonar o a reducir ese pago, especialmente cuando no es total, cuando no es completo. Manejemos un pequeño ejemplo. Usted le debe a un banco $5,000 porque le hizo un préstamo o porque le autorizó el uso de una tarjeta de crédito o la razón que sea. Pero usted le debe $5,000 a un banco. Es, es obvio que ese préstamo es con intereses. Ningún banco le va a prestar sin intereses. Entonces, ese es un ejemplo en donde usted debe no solamente capital, sino también intereses. Entonces viene usted y le hace un pago parcial. Distinto es que usted llegue con $8,000, ¿verdad? Y diga, vaya, aquí está el pago de $8,000 y aquí va capital e intereses, chivo, parte sin novedad. Pero cuando usted llega con un pago, llamémosle parcial, o sea, un abono, entonces, ¿qué va a hacer el banco con esos $100, con esos $150, con esos $200 que usted le ha entregado? ¿Cómo lo va a amortizar? ¿Cómo lo va a imputar? A eso se refiere el término de la imputación del pago. Como quien dice, ¿a qué concepto, a qué rubro se lo vamos a aplicar? Entonces, en ese sentido, el artículo 1465 dice, si se deben capital e intereses, el pago se imputará, o sea, se aplicará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados. El otro escenario es que el deudor tenga varias deudas con el mismo acreedor, varias deudas. Como quien dice, le debe $2,000 por un lado y 5,000 por otro. Eso también es muy común, que se tengan varias deudas, un mismo deudor con un mismo acreedor. En ese sentido, el 1466 dice que si hay diferentes deudas, puede el deudor, al verificar el pago, imputarlo a la que elija, a la que elija. Pero sin el consentimiento del acreedor, no podrá preferir la deuda no devengada a la que lo está. Y si el deudor no imputa el pago a ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la imputación en la carta de pago. Y si el deudor la acepta, no le será lícito reclamar después. Bueno, estas reglas, repito, tienen que ver con la imputación del pago, es decir, a cuál de las varias deudas se le va a aplicar el pago realizado o en el caso de capital e intereses, cómo se va a distribuir. Y la regla es que primeramente hay intereses. El pago por consignación es otra modalidad de pago bastante interesante y es cuando por alguna razón válida o no, justificada o no, caprichosa o no, pero por alguna razón el acreedor no quiere recibir el pago. Fíjense bien, el acreedor se niega a recibir el pago a su deudor. Yo conozco de un caso en donde hubo una venta con pacto de retroventa y en realidad la persona que compró
que, como lo hizo con pacto de retroventa, al mismo tiempo se obligó a vender. O sea, la venta con pacto de retroventa es una figura del derecho civil, aquí está en el Código Civil aparece, es una figura en donde yo le puedo vender a usted algo, por ejemplo, mi computadora, mi motocicleta, mi teléfono, se lo puedo vender, pero en el mismo contrato incluimos una cláusula que se llama pacto de retroventa. En esa cláusula establecemos que dentro de X tiempo, podría ser un mes, 2 meses, 6 meses, un año, eso sí, no más de 4. La ley le pone un límite de no más de 4 años. Pero dentro de un plazo que no supere los 4 años, usted que me compró mi computadora o mi motocicleta o mi teléfono, usted queda obligado a venderme a mí de regreso. Por eso se llama retroventa, como una venta en retroceso. Usted me tiene que vender a mí. Hoy me está comprando, pero dentro de 3 meses, ese mismo artículo me lo tiene que volver a vender. Claro, yo también me obligo a volvérselo a comprar a usted. Como que dice, yo que le vendí, en 3 meses yo le voy a comprar. Lo que significa que yo le tengo que pagar también el precio convenido. Normalmente esto se utiliza o se utilizaba como una garantía de un préstamo. En el fondo, lo que el vendedor necesitaba era un préstamo, en el fondo. Y para garantizar el pago, le vendía un objeto al que le prestaba el dinero. Y este, pues en lugar de llamarse acreedor de una deuda, se llamaba comprador de un objeto y obligado a vender ese mismo objeto. Bueno, en el caso que les estoy comentando, la persona que compró no quiso recibir el pago que se le estaba ofreciendo dentro del plazo establecido, con la intención evidente de no vender. Es decir, no quiso recibir el pago que se le estaba ofreciendo con la intención evidente de quedarse con la propiedad. Obviamente había pagado por ella mucho menos de su valor real, muchísimo menos. Valía, por decir algo, 400.000 y había pagado solo 150.000. Entonces, cuando se le ofrece los 150.000, se esconde y da excusas y que no, que la otra semana, todo para que pasara el plazo por completo. Y una vez vencido el plazo, ya quedarse con la propiedad por haberse consolidado la venta ya de manera definitiva a su favor, de tal suerte que el pacto de retroventa perdiera eficacia. Entonces, esta persona no tuvo, en mi opinión, el suficiente conocimiento legal como para saber que tenía la opción de hacer una oferta de pago por consignación, que es de lo que trata este capítulo, el pago por consignación. Y es que dice el artículo 1468 que para que el pago sea válido, vamos a ver si podemos ampliar esto, para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor, en el sentido de que el pago es válido aún contra la voluntad del acreedor mediante la consignación. O sea, vamos a decir entonces que la regla general es que el pago, al igual que el contrato, también es una convención. Regla general, el pago es una convención.
un acuerdo de voluntades. Tanto el que paga, que es el deudor, como el que recibe el pago, que es el acreedor, están de acuerdo. Recuerden lo que ya leímos. No puede ser obligado a recibir cosa distinta de la que se le debe. Lo que significa que si él quiere, sí puede recibir cosa distinta. En todo caso, ambos están de acuerdo. El que paga, que es el deudor, y el que recibe, que es el acreedor. Pero esa regla tiene una excepción. Eso de que tiene que ser con el consentimiento del acreedor. Y es el pago por consignación. Dice el siguiente artículo que la consignación es el depósito de la cosa que se debe hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Claro, no es que usted va a llegar debiéndole $100,000 a Felipe, va a llegar donde Roberto y le va a decir, mira Roberto, aquí tenémele estos $100,000 a Felipe, fíjate que no me los quiere recibir, entonces los voy a dejar aquí depositados con vos. No, esas no son las formalidades necesarias. Tiene que ser judicialmente, judicialmente. Dice el siguiente artículo que debe ser precedida de oferta. Y aquí le da cuáles son los requisitos para que esa oferta sea válida. Entre ellos, que se haga ante juez competente, poniendo en sus manos una minuta, entiéndase, un resumen, un pequeño detalle de lo que se debe con los intereses y los demás cargos y una descripción de la cosa ofrecida. Y luego el juez, con audiencia, tiene que mandar a oír al acreedor. Y es que es muy probable que el acreedor tenga razones válidas, razones justificadas para no aceptar el pago. Y en ese sentido, a lo mejor tenga razón en su repugnancia o en su no comparecencia. Un ejemplo podría ser que se le esté pagando cosa distinta de la que se le debe sin su voluntad. Otro ejemplo podría ser que se le esté pagando en una moneda que no es de curso legal o que no es la moneda que el tenor literal de la obligación establece. A lo mejor le quieren pagar en bolívares, o sea, una moneda que está súper devaluada y que no vale nada, y le quieren pagar en bolívares y no en la moneda que dice el contrato o en la moneda de curso legal. Podría ser. O podría ser que se le está pagando con un objeto distinto, bueno, ya lo dije, tal vez el mismo objeto, pero que ya tiene algún tipo de daño o desperfecto. Eh, por ejemplo, se le quiere pagar con un vehículo y ese efectivamente es el vehículo que se debe, pero un vehículo que ya está todo hecho leña, a lo mejor chocado o despintado o que ya no arranca. Podría ser, insisto, que el acreedor tenga razón en negarse a recibir ese pago. Y por eso es que hay que escucharlo, hay que oír las razones que él tiene para negarse a recibir el. Entonces, si el juez considera que las razones no son válidas, que es un capricho solamente o que hay intenciones ocultas, como en el caso que les planteé, entonces podría autorizar la consignación, el juez y designar la persona en cuyo poder deba hacerse esa consignación. Si es una suma de dinero, lo que se hace es remitirse al Ministerio de Hacienda
hay una cuenta llamada cuenta de fondos ajenos en custodia, que es una cuenta de banco, por supuesto, pero administrada por el Ministerio de Hacienda, en la cual se depositan esos dineros y en su momento, cuando sea ya el caso, el juez manda un oficio para que esa suma se le entregue a X o a Y persona, dependiendo a quién se le va a entregar finalmente. Pero mientras tanto es un depósito el que se está haciendo. Ah, bueno, sigan leyendo lo correspondiente. No es mi intención entrar en detalles muy prolijos porque ustedes tienen la capacidad de leer y de comprender. Ya están en un nivel bastante adelantado de su profesión y lean, y si algo no lo entienden, entonces me lo preguntan en la siguiente oportunidad que tengan. Así de sencillo. Pero de momento les advierto que es importante leer estas disposiciones legales, porque eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué haces? ¿En qué estás haciendo? Estoy estudiando. Oh, qué bien. ¿Y qué estudias? Leyes. Leyes. Eso es lo que usted dice, ¿no? Cuando le preguntan. Estudia leyes. Ok, ahora lo va a poner en práctica, estudiando el Código Civil. El pago con subrogación. Este es otro tema de la mayor importancia y que lamentablemente resulta también bastante ignorado, bastante desconocido por la comunidad jurídica. Dice que la subrogación, el artículo 1478, y vamos a leerlo, el pago con subrogación. Dice el artículo 1478 que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Vamos a ver cómo es este volado. Miren, ah, supongamos que Juan le debe $1000 a Pedro y Roberto se da cuenta. Roberto, no importa si es amigo o enemigo del deudor Juan, no importa. Pero viene Roberto y le dice a Pedro, el acreedor de Juan: mira, Pedro, tengo entendido que que Juan te debe a ti $1000. ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagártelos. ¿Qué te parece si me recibes ese pago? Yo voy a pagar en lugar de Juan. Pregunto, ¿comprenden ese escenario? Tenemos a Juan y a Pedro. Juan le debe $1000 a Pedro. Juan es el deudor, Pedro es el acreedor. Roberto es un tercero que no tiene vela en ese entierro, que no tiene nada que ver hasta ese momento, porque Roberto le hace una oferta de pago a Pedro y le dice: mira, Pedro, los $1000 que te debe Juan, yo te los voy a pagar. Y allí nuevamente la pregunta: ¿habría algún inconveniente? ¿Habría algún obstáculo? ¿Sería una cuestión que la ley prohíbe? ¿Será que la ley dice expresamente que quien tiene que hacer el pago es necesariamente el deudor? De hecho, recuerdan que entre los subtemas de este asunto estaba por quién debe hacerse el pago, así como a quién debe hacerse el pago, dónde debe hacerse el pago y cómo debe hacerse el pago. Bueno, vayámonos a ver qué aprendemos en esa parte de por quién debe hacerse el pago. Retrocedamos entonces hasta el artículo. Este es a quién, el 400.
Aquí, ¿por quién? ¿Vale? Aquí está, miren, el 1443. Nos estamos regresando porque este nos lo saltamos y ahora lo ocupamos. ¿Por quién puede hacerse el pago? Vamos a descansar un poquito en mi garganta. Anthony, usted que siempre está ahí al pie del cañón. Vamos a ver si no me falla. Sí, Perfecto. Léame el 1443, por favor. sí, dice con el título ¿Por quién debe hacerse el pago? Puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra su voluntad. Puchica, está bonito eso. Ojalá que alguien aparezca por ahí. Y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, o si para la obra de que trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Eso está bonito. Sí. Bien, vamos a hacer unos comentarios. Según esto, por el deudor puede pagar y por supuesto válidamente. Puede pagar válidamente, porque aquí no estamos hablando de que sería un pago mal hecho. ¿Recuerdan lo que les dije? Quien paga mal paga dos veces. No, estamos hablando de un pago válido. Puede pagar por el deudor cualquiera persona. Eso sí, a nombre del deudor, a nombre del deudor, aún sin su conocimiento. Fíjense bien, una cosa es que este tercero haga el pago sin que el deudor se dé cuenta de que un tercero está pagando por él, aún sin su conocimiento. Ese es un escenario. O contra su voluntad. Como quien dice, Juan le dice a Roberto, mira Roberto, tengo entendido que vos querés ir allá con Pedro y pagarle los $1000 a mi nombre que yo le debo. ¿Sabes qué? No quiero que lo hagas. Te lo prohíbo. Aún así podría, Roberto. Aún así podría. Incluso aunque el acreedor no estuviera de acuerdo. Claro, aquí tenemos que ir nuevamente al pago por consignación. Porque si él no está de acuerdo, o sea, el acreedor no se lo va a recibir, no se lo va a recibir. Y si no se lo recibe, no se perfecciona el pago. Ahí tendría que ser mediante las diligencias ya mencionadas de pago por consignación. Pero aunque el acreedor, en este caso Pedro, no quiera, todavía Roberto le podría pagar esos $1000 que Juan le debe a Pedro. Eso sí, la obligación es de hacer, si es de hacer, y es intuito personae, otro término que se lo voy a escribir porque no me gusta que después vengan diciendo que yo no se los expliqué bien. Intuito personae. Si lo podemos traducir al español sería en consideración a la persona. En consideración a la persona. En este caso, del deudor. Miren, hay obligaciones que son conocidas como obligaciones intuito personae, es decir, obligaciones que se han creado tomando en consideración las aptitudes, las cualidades, las destrezas, la experiencia, las virtudes del deudor. Entonces, una obligación intuito personae es una que no podría cumplir cualquier persona, precisamente porque para la sana y satisfactoria ejecución de ella se han tomado en cuenta las características personales del deudor. Manejemos un ejemplo. Yo no sé si usted que acaba de ir a ver a Shakira pagando
$70. No sé cuánto pagó, pero supongamos que pagó $70. No sé si los hubiera pagado para ir a ver a Yanira Berríos o a la Yajaira. ¿Eh? Yajaira. No, di ahí en el concierto decía el boleto que era Shakira, ella tiene que ser la que cante. Exacto. Es decir, lo que les quiero decir es que no es lo mismo que usted celebre un contrato con Shakira para que Shakira le cante y le baile, ¿verdad? A que lo haga Yajaira, ¿verdad? Aquella ancianita que en el centro histórico se ponía, no sé si todavía a bailar, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo, pues. Entonces, allí, vaya, no es lo mismo que un pintor famoso le haga un retrato de su imagen al óleo, en un lienzo con, no sé, con un talento extraordinario, a que vea que lo haga un pintor de brocha gruesa, pues alguien que lo que pinta son tumbas en el cementerio o casas o qué sé yo. No es lo mismo. Habrá ocasiones en que las aptitudes, las cualidades, la experiencia del deudor se tome en cuenta. En ese caso, las obligaciones son intuito personae porque para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor. Aquí está dicho, son obligaciones intuito personae, en consideración a la persona, y en ese caso no podría ejecutarse esa obra por persona distinta a menos que el acreedor esté de acuerdo. Si el acreedor está de acuerdo, pues démosle que un tercero venga y que paga. Entonces, ah, aquí es donde entra la posibilidad de una subrogación en los términos que ya hemos visto en el artículo que la define, como la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. En ese sentido, la subrogación pasa a ser una sustitución, un cambio de posición, un cambio de lugar o un cambio, quizás mejor dicho, de persona. La subrogación consistiría en que el mismo lugar que en esa relación jurídica ocupa Pedro, ahora lo va a ocupar Roberto. Esa es la subrogación. Prácticamente es como el cambio de acreedor. En el fondo eso es, el cambio de acreedor. Ya no sería Pedro el facultado para reclamar el cumplimiento de la obligación a cargo de Juan, sino que Roberto, porque la subrogación lo colocó en el mismo lugar y le concedió los mismos derechos que tenía Pedro, a quien Roberto le pagó. Pero ojo, no siempre se opera la subrogación, no siempre. A veces sí, a veces no, y por eso es que hay que estudiar este capítulo del pago con subrogación. Dice que la subrogación, de hecho, fíjense cómo es esta figura de la subrogación y cómo la explicaban los autores en la antigüedad. Bueno, ni tan en la antigüedad, pero no sé si ustedes recuerdan en algunas películas de la Edad Media aquellos famosos caballeros que al ir a pelear se ponían un traje completo, con casco, con pectoral, con cosa para cubrir las partes vitales, las piernas, el calzado, o sea, la famosa armadura. ¿Recuerdan esa figura de la armadura? Incluso en algunos lugares se ve que está la armadura así como en un museo, ¿no? Está la armadura, obviamente desocupada, ¿no? Entonces, los autores explicaban, quizás algunos todavía, la subrogación como que el acreedor está
con una armadura. Entonces, cuando hay un pago con subrogación, dicen los autores, es como que la persona que está dentro de esa armadura se salga y entre la otra. No sé si, si logran captar la idea. O sea, la subrogación la ven como el cambio de una persona por otra, la cual pasa a ocupar el mismo lugar y con la misma protección que tenía el que estaba antes adentro. Eso así lo manejaban para explicar la subrogación. Por eso dice la transmisión. Fíjense que este término transmisión aquí está mal empleado, porque la transmisión es exclusiva de un acto mortis causa, por causa de muerte. La transmisión se reserva como término para cuando se muere el que ha transmitido algo, se murió. Y entonces vienen sus herederos, que son los continuadores de su personalidad, y pasan a ocupar su lugar. Pero es como para darle énfasis a a lo real que resulta ese cambio, ese traspaso de los derechos del acreedor al tercero que le pagó. La subrogación entonces es eso, pasar a ocupar el lugar que tenía el acreedor al cual ese tercero le hizo el pago a nombre del deudor. Obviamente, el deudor sigue obligado, todavía tiene que pagar, pero ya no al acreedor, llamémosle original, sino a la persona que se subrogó en sus derechos. Así que subrogarse en los derechos de una persona es pasar a ocupar su lugar y tener esas mismas facultades o esos mismos derechos en virtud precisamente de esa subrogación. Ese, por cierto, es el caso del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho. Ese es el pago del que es el caso del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Ese es el caso del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Vaya, muchas veces vienen las personas con esa famosa pregunta. Mire, fíjese que yo, de tonto, de ingenuo, de confiado, firmé como fiador de alguien que en ese momento era mi amigo, pero viera que me dejó sembrado, me dejó colgado, ahora a mí me están cobrando y yo tengo que pagar. Mire, hay tantos casos en los cuales, de buena fe, hay personas que han firmado como codeudores o como fiadores de otro. Y ese otro arma maleta, se va, se pierde, no se encuentra y ¡pum! Le cae el embargo al codeudor o al fiador. Y este le toca y él es el que paga. Entonces, en esos casos opera la subrogación, es decir, el que paga una deuda a la que estaba obligado solidaria o subsidiariamente se subroga por ministerio de ley en los derechos del acreedor pasando a ocupar su lugar. Lo que significa que ahora ese codeudor que pagó, ese fiador que pagó, es el nuevo acreedor del deudor original, de ese pícaro que solo lo dejó a usted sembrado. Ah, Sí. dígame. Ah, dos preguntas. Sí, sí, lo escucho. Este, Cuando una persona entonces sirve de fiador y él responde por la deuda, eh, aunque no hay ningún documento, puede él hacer un acto jurídico para demandarlo y cobrarle al que no pagó. Bueno, Porque generalmente las personas dicen, "Ay, pero yo le voy a quedar debiendo a la- al banco, ¿va? Al crédito, sí. y le afecta al otro.
Entonces, a mí me han preguntado a mí qué puedo hacer por don John. Yo le digo a mí para qué anda Sí. saliendo de fiador. Y lo otro es en qué caso se usa la palabra ministerio de ley, porque ya lo he escuchado varias veces. No, aquí hay un caso, mire. En el mismo artículo 1480 se menciona cuando dice se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aún contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio. En otras palabras, usted no necesita un documento en el cual el acreedor al cual usted le pagó tenga que manifestar su voluntad de subrogarlo, porque la subrogación se efectúa por ministerio de ley. Entiéndase que es la ley la que hace que opere esa figura de la subrogación. Es la ley, no es el acreedor el que en un documento le está cediendo a usted, gracias a que usted le pagó, el derecho para ir y cobrar. No, es por ministerio de ley, lo que significa que usted sí puede demandar a ese deudor principal del cual usted era un codeudor o un fiador, precisamente bajo el argumento de que a usted le tocó pagar y que efectivamente usted pagó. Entonces, usted demuestra el contrato original en el cual usted figuraba como fiador, usted demuestra que usted fue el que tuvo que pagar, y ya con eso usted puede lograr que se condene al deudor a pagarle a usted. Pero volvemos a lo mismo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que da la pauta para aquel aforismo de que el que nada tiene, con nada paga. Y es que si ese deudor principal, en su picardía, eliminó toda posibilidad de embargarle bienes, entonces la situación se vuelve complicada como lo era para el acreedor original. Y esa es la razón por la cual lo persiguió a usted, porque probablemente inició la persecución contra el deudor principal y no le encontró nada, pero a usted sí le encontró bienes o a usted le encontró un salario en el cual embargarlo. Entonces, ahí volvemos al mismo principio y cobra importancia lo que usted le decía vía reflexión. ¿Para qué diablos anda usted firmándole a alguien que lo va a dejar colgado? O es como decirle a un banco, mire, el Banco de Fomento Agropecuario, por ejemplo, ¿por qué le presta dinero a quien a lo mejor nunca le pague? ¿Por qué reciben como garantía cosechas que no hay seguridad que se vayan a recibir, a producir? O sea, los bancos comerciales, llamémosle así, que no son el Estado, esos no le sueltan ningún cinco a nadie a menos que tenga garantías reales y que en verdad sepan de que van a lograrlo. Y si se topan con alguien que no las tiene, entonces le tráigame un codeudor y se aseguran que el codeudor sí las tenga. Entonces usted tendría, al entrar en relaciones jurídicas con alguien, asegurarse de que tenga la posibilidad de recuperar algo, porque si no se va a quedar chiflando en la loma. Y eso es una cuestión práctica que se lo enseña la experiencia y la vida misma, lamentablemente. Pero el derecho a la ley se lo da. O sea, la ley le dice, mira, tú pagaste como fiador, no te preocupes, te subrogo por ministerio de ley en los derechos del acreedor. Ahora tú eres el acreedor de aquel por quien tú pusiste la cara. Ok, usted es el acreedor, qué chivo. Pero si no tiene nada, ese fulano, quedamos en una situación muy incómoda también. Muy bien, jóvenes, aún hemos llegado al final de la sesión. Vamos a tomar asistencia para podernos despedir, ya que no me lo están preguntando, pero tengo otra clase inmediatamente después de esta. Así que ayúdenme con la asistencia. Vaya, ahí pueden ver sus apellidos, activen el micrófono e indíquenme si están presentes Calix Águila, mencionando su apellido. Calix Águila, Calix Águila. Argueta Reyes, Argueta Reyes,
Canizales Benítez. Benavides Orellana. Benavides Orellana. Maya Rodríguez. Amaya Rodríguez. Táñez Hernández. Carranza Tania Mendoza. Hernández, Carranza Mendoza. Tío Ramos. ¿Perdón? Canizales. Chavarría Carranza. Chavarría Carranza. Castillo Ramos, ok. Amaya Valenzuela. Amaya Valenzuela, ok. Perdón. Cueva Moreno. Cueva Moreno, ok. Funes Chavarría. Funes Chavarría, perfecto. Pone Velázquez. Funes Velázquez. Garay Rodríguez. Garay Rodríguez. Perdón. Gómez Lizama. Iglesias Hernández. Gómez Lizama. Supongo que González González Navarro. Sí. Iglesias Hernández. Iraeta Mejía. Hernández Martínez. Hernández Martínez. Membreño. López Montoya. Lazo Llama Ventura. Membreño. Mesa Martínez Rivera. Célix. Martínez Célix. García Aguilar. Lizama Ventura. Nolasco Martínez. García Aguilar. Lizama Ventura. Nolasco Mesa Martínez. Rivera. Meza Rivera, ok. Quintero Villanueva. Quintero Villanueva. Rodríguez Lobo. Rodríguez Lobos. Rosa Bolaños. Vigil Díaz. Salmerón Prado. Vázquez Martínez. Vázquez Martínez. Celaya Espinal. Elaya Espinal. Vigil Díaz. Vigil Díaz. Viera Chávez. Viera Sorto Chávez. Alfaro. Sorto Alfaro. Lick. Creo Bien. que no me puso cuando le dije Canizales Benítez. Rodríguez Castellón. Ahorita la busco. Canizales Benítez, Fabiola, ok. Rodríguez Castellón. Perfecto, Rodrigo. Va, sigamos. ¿Alguien más? Bueno, es todo por ahora entonces. Cuídense mucho. Ahí estamos en contacto. Nos vemos.